Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien. Hoy yo les quiero hablar de esta palabra, porque nosotros vivimos en un mundo que está cambiando bien rápido. Durante ese tiempo necesitamos tener fe. ¿Y qué es la fe? Que es esperanza. La fe es esperanza. Que la fe es esperanza y evidencia de cosas que no has visto. La fe es la confianza que tienes en Dios, tú. Acá te tengo 3 ejemplos de personas teniendo mucha fe. La primera, él tenía fe por años. Era Noé. Él construyó una arca y por muchos y muchos años él tenía la fe en Dios, porque imagínate que solo era voces en su cabeza y nada pasaba, se vería como un tonto, pero no, él tenía la fe porque él sabía que ese era Dios. Y todas las personas se burlaron de él, le decían chistes de él y todo, cosas malas. Pero él tenía fe, y cuando el día llegó, él le agradeció a Dios. El segundo es Abraham. Él se fue de su casa sin sabiendo a dónde ir. Él piensa caminando por millas y millas y millas con tus cosas, y solo te fuiste de tu casa, que era bien bonita, que tenía todo lo que necesitabas, y se fue. Y él buscó y buscó hasta que llegó en un lugar, pero en el principio él no sabía a dónde iba. Él piensa, tú vas en un carro y te dices tú mismo, quiero ir a la playa, pero hay miles de playas y de muchas horas. Entonces lo que hizo él podía solo quedarse ahí, porque ahí ya estaba una tierra buena. Y nosotros tenemos que tener la fe de ellos dos, Noé y Abraham. La tercera es María. Ella tenía la fe para creer que iba a tener Jesús, el Mesías, el que va a salvar a todos. Y ella tenía la fe para creer que ella iba a tener ese bebé. Entonces, la fe no es algo, no, faith isn't blind. It sees what God sees. La fe ve lo que Dios ve. Fe ve algo que nosotros no podemos ver, pero en el futuro lo vamos a entender. Porque ahorita no lo podemos entender, porque Noé le dijeron, haz una arca y ya. Yo te aseguro que él no entendía por qué está haciendo esa arca. Él solo lo estaba diciendo porque tenía esa fe. Pero cuando se dio cuenta que iba a ser un diluvio, pero demasiado, él se agradeció, y ahí es cuando lo entendió. Y nosotros tenemos que tener esa fe. Cada vez que Dios nos habla a nosotros tenemos que tener esa fe en nosotros, nuestro corazón. ¿Por qué nosotros necesitamos fe en los tiempos duros o uncertain times? When things fall apart, like losing jobs, getting sick, o cuando alguien se muere, cuando te pierdes tu trabajo, la fe nos
nos está agarrando, no nos está dejando seguir, porque el Espíritu Santo nos está enseñando el camino, pero en estos tiempos nuestra fe no está conectada a Dios, porque piensa uno caminando bien lento y está la puerta ahí, o piensa que está en un desierto y el agua está ahí, pero él, porque no tiene su fe fuerte, no va a seguir, se va a parar porque los tiempos están duros. Pero una persona que ya tiene fe va a seguir y va a seguir creyendo hasta que llegue ahí, because faith reminds us that God is still in control. La fe nos ayuda a entender en quién está en control, porque nosotros podemos hacer nuestras cosas y se van mal, pero lo podemos seguir a Dios y las cosas se van mejorando y hasta que estemos todos bien. And the Bible says, when you pass through the waters, I'll be with you. Faith doesn't always remove the storm. Simply, it just helps you go through it. Faith grows uncertain. The truth is, we often don't grow when things are easy. Y esa es la verdad, que nosotros unas veces no crecemos cuando las cosas son fáciles, porque ya vamos a saber hacerlo. Nosotros necesitamos algo más duro. Eso nos enseña cómo hacer nuestra fe. Eso nos da un paso más. Porque cuando las cosas están duras, no es tan fácil. Cuando no hay ningún problema, no crecemos ahí porque no estás haciendo nada. Piensa que te metiste en un accidente de carros y el carro se quebró, pero tienes que entender que Dios te salvó a ti. Tenemos que estar con Él en todos los tiempos, porque en tiempos así son duros. And faith is not just believing, it's moving. Faith is progressing, keeps moving on. It takes action. Peter stepped out of the boat when he walked on water. Él se salió de su barco y él caminó en agua porque él tenía la fe en creer que Dios le iba a dar ese poder para caminar. The woman with the issues of the blood reached for Jesus and she got healed. Friends of the paralyzed man tore off the roof and took him to Jesus, and Jesus healed him. He healed him. He was able to walk again. He was able to do stuff again. And back then, they thought that when someone couldn't walk or someone couldn't see, that was a punishment from God. It could have been their fault or their parents. But sometimes some people didn't even do anything wrong and they're just blind. And that's why Jesus healed that paralyzed person, because he knew he had the faith. Entonces, no solo siéntate con el temor que te vas a quedar allá abajo o te vas a quedar en lo más profundo, pero no, toma acción, toma lo que vas a necesitar para el camino, para que sigas creciendo y creciendo, porque la fe no es algo que nosotros podemos decir que va a pasar en el futuro. Nosotros no podemos hacer eso. Solo Dios puede ver en el futuro para decirnos a nosotros qué hacer. Y es por eso que la fe va a crecer y crecer. Tú puedes plantar una semilla grande y puede crecer un árbol chiquitito, pero una semilla pequeña puede crecer muy grande. Nosotros nunca sabemos.
Solo Dios lo sabe y así la fe. Entonces nosotros como una planta la necesitamos seguir dando agua, dando la luz, dando todas las cosas que necesita. Necesita un espacio más grande para que siga creciendo, dale ese espacio. Entonces así nosotros tenemos que ser. Y in this world full of uncertainty, we serve a God who will never change. Nosotros servimos a un Dios que nunca va a cambiar, porque este mundo cambia, puede cambiar en un día, en un año, en unos meses, pero Dios nunca va a cambiar. Él siempre se va a quedar el mismo. Él es el Dios de Abraham, de Noé, de Moisés. Entonces, con eso yo quiero orar ahorita. Y si se pueden parar todos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por todo lo que nos has dado. Te doy las gracias que estamos acá nosotros, que nos das otro día de vida, Señor. Por favor, ayúdanos a crecer nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, guíanos para que estemos en los caminos correctos, Señor. En nombre de Jesús, amén.